con el doctor Alejandro Narváez Liceras. Es profesor principal de Economía Financiera en San Marcos y también es profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y es que vamos a tratar un tema que tiene que ver con lo que hemos estado conversando con Carlos Eduardo Aramburu y al inicio de este programa con Augusto Errázuriz. Y es que el doctor Narváez, nuestro invitado, ha dado a conocer un artículo con un nombre muy sugestivo: ¿Cómo salir de la crisis actual?, que tiene vigencia. Entonces, queremos primero darle la bienvenida al doctor Narváez. Lo conocemos una buena cantidad de tiempo por las labores periodísticas, sabemos de su capacidad profesional, de su conocimiento sobre todo del Perú profundo. Entonces, el artículo tiene que entrar en detalle. Bienvenido, Alejandro, bienvenido a Ánfora 2021 de BIS Televisión. Muchas gracias, Ernesto. Hola, Miguel Ángel. Muy buenos días. Bien, para empezar por el inicio, ¿no? El artículo, ¿cuál es qué motiva el artículo? Seguramente el tema electoral, la participación también de Alejandro en esa etapa que es sumamente, digamos, aleccionadora para las personas y sobre todo para quienes están comprometidos con nuestro país y con los más pobres, Alejandro. Bueno, en estos días hemos estado asistiendo a debates, opiniones, discusiones de todo tipo, de todo calibre, en torno a programas de gobierno que los candidatos han presentado o están en estos días, los últimos, los finalistas, intentando defender. En ese escenario hay propuestas que lo viene enarbolando, en este caso, Keiko Fujimori, con su programa que se llama Plan de Rescate 2021. Pero por otra parte está la propuesta que ha hecho Perú Libre, que no está tan claro, está bastante confuso y poco entendible. Entonces, yo lo que hice es analizar exactamente el contenido del Plan de Rescate 2021 de Fujimori y algunas cosas salen de allí. En principio, podríamos decir que revela básicamente 4 cosas. Por un lado, es un plan que defiende el modelo económico actual, el modelo económico neoliberal. En segundo lugar, este modelo propugna la economía social de mercado, pero este concepto ha sido ciertamente un poco trastocado porque recoge eso en la Constitución del año 1993. Por otro lado, también propugna o defiende lo que llaman, lo que podríamos decir, más mercado, menos Estado. Y en cuarto lugar, no encuentro en ese programa de rescate 2021 del partido de Keiko Fujimori, no encuentro propuestas concretas de cómo salimos de esta crisis. Porque esta crisis es una crisis tan profunda, tan severa, que desgraciadamente pocas recetas, digamos, entre comillas, se está dando de cómo podemos superar. A diferencia de otros países, en otros continentes sí que el debate es muy serio y técnicamente muy profundo. Pero por otra parte, también mirando la propuesta de Pedro Castillo, Perú Libre, tampoco encuentro, digamos, propuestas concretas. Si bien los discursos que él viene, digamos, dando en distintos escenarios políticos o en entrevistas o en los mítines, desde el punto de vista teórico es interesante cuando plantea, por ejemplo, una nueva constitución, una economía popular de mercado, más presencia del Estado, menos mercado, más Estado, etcétera, etcétera. Pero ninguno de los dos plantea claramente de cómo salimos de esta crisis, que, repito, ha generado una recesión económica de 11 puntos de negativo, de menos 11.12% de nuestro Producto Bruto Interno durante el año 2020 y, por supuesto, más de 160.000 muertos, una cantidad enorme de desempleados,
La pobreza total más o menos se ha disparado en torno al 30-35%, no se tienen cifras exactas entre pobreza total y pobreza extrema. Es decir, los efectos de esta crisis es tan brutal, tan profunda, que desgraciadamente los técnicos o los especialistas en estos temas no están planteando cómo salir de la crisis. Trato de seguir la prensa, a los analistas políticos y a los economistas, tanto de un lado como de otro, trato de seguir continuamente, pero no encuentro propuestas serias, coherentes en ese sentido. Entonces, lo que yo hice es hacer una lista de tareas o de agendas urgentes que debiera desarrollar el próximo gobierno, sea quien fuere el que gane estas elecciones. Entonces planteo básicamente 4 cosas que creo que es bueno que los mencione. Primero, antes de nada, salvar vidas, ¿no? Eso es absolutamente claro y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Tiene que haber una vacuna para todos, vacuna gratuita para todos. Hay en el mercado una enorme variedad de vacunas, de la vacuna rusa hasta las vacunas americanas o norteamericanas y las vacunas europeas. Eso es una prioridad número 1. La segunda prioridad tiene que el próximo gobierno es proteger a los pobres. Yo decía que hay más o menos 35% de la población peruana en situación de pobreza extrema y pobreza total. La crisis ha puesto en jaque a más o menos 10 millones de peruanos que son deudores de las financieras, de las cajas, que están en situación de quiebra familiar y están en situación de pobreza y necesita ayuda a esta gente. En Estados Unidos acaba de anunciar el presidente Joe Biden que $1.400 a familias. Y es más, ha dicho una cosa interesante y todos más o menos conocemos, el 34% de la población norteamericana tiene subsidio del Estado. Cosa que aquí pues no hacemos, sino ofrecemos unas ayudas tan ridículas, creo que son de 600 soles, en este caso durante dos armadas. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Y por otro lado, salvar el empleo, que implica lo que decía el entrevistado anterior, las micros, las pequeñas y medianas empresas, las medianas empresas son los que generan el 75% de empleo de la población económicamente activa. Por lo tanto, si no ayudamos o hacemos algo así como Reactiva Perú, que se gastó 60.000 millones de soles para ayudar fundamentalmente a las grandes empresas, no se ha resuelto el problema del desempleo que hay en nuestro país. Y por último, necesitamos reconstruir el país, mejor dicho, construir el Perú con mirada de futuro. El Perú no estuvo preparado para nada y este coronavirus nos ha desnudado lamentablemente nuestras miserias humanas. Necesitamos preparar el Perú para eventos futuros no deseados y eso implica reconstruir el Perú. Y la reconstrucción pasa necesariamente por grandes inversiones en infraestructura básica, hospitales, colegios, carreteras, puentes, universidades, centros de investigación, etcétera, etcétera. Y nadie lo va a hacer si no es el Estado. Las empresas privadas no invierten en épocas de crisis. Entonces, estas son las 4 grandes tareas que el próximo gobierno tiene que encarar si de verdad queremos preparar el país para eventos, repito, no deseados en el futuro. Ahora, ¿eso qué implica, Miguel Ángel, Ernesto? ¿Qué implica mirar el presupuesto de este año? El presupuesto del año 2021 es un presupuesto equivalente en términos reales al presupuesto del año pasado. El año pasado el presupuesto fue de 177.000 millones de soles. Este año el presupuesto asciende a 183.000 millones de soles. En términos reales es igual que el presupuesto del año que viene. Y ese presupuesto que se está ahora ejecutando en este ejercicio no es un presupuesto reactivador, no es un presupuesto que pueda permitir reconstruir el país y prepararnos para futuras crisis. Por lo tanto, necesitamos modificar el presupuesto. Este tema nadie lo toca, de esto nadie habla. ¿Cómo puedo yo cambiar el rostro del Perú? ¿Cómo puedo cambiar el rumbo de la historia de nuestro país si no modifico el presupuesto, que en este momento no es un presupuesto reactivador? El presupuesto es un instrumento político, técnico, económico importante que cada gobierno debe procurar de ser retador, debe ser un presupuesto que genere empleo, que genere crecimiento, y en este caso nuestro presupuesto de este año no tiene ese perfil, no tiene esas características. Pero el tema es cómo financiamos el presupuesto.
otra gran pregunta. Si nosotros vamos a modificar el presupuesto y hacemos que sea el doble de lo que es actualmente, más o menos 300.000 millones de soles necesitan para crear la economía, ¿cómo financiamos ese presupuesto? Aquí hay varias medidas que tampoco se discute, que tampoco se debate, porque en una época de crisis son los temas que hay que poner en agenda. ¿Cómo financiamos el nuevo presupuesto, ese presupuesto expansivo, contracíclico, ese presupuesto de país, ese presupuesto retador, ese presupuesto que reconstruya la economía de nuestro país? Hay varias fuentes de financiamiento. Una primera, que es lo más importante, que ahora mismo está en debate en el mundo entero, es el tema de la reforma tributaria. Necesitamos urgentemente reformar nuestros tributos, nuestro sistema tributario. ¿Pero por qué teníamos que hacerlo? Por una razón muy simple. Primero, la presión tributaria en el Perú es la más baja de toda América Latina. Nuestra presión tributaria es más o menos 14.4% del Producto Bruto Interno. Cuando en Bolivia, miren, esto es interesante, en Bolivia es 25%, en Ecuador es 20%. El promedio de la presión tributaria en América Latina está en torno a 23.2%. Y nosotros estamos lejos, muy lejos de ese promedio de presión tributaria que deberíamos tener para poder incrementar los ingresos fiscales para el Tesoro Público. Pero no solamente eso, es que también tenemos que aplicar nuevos impuestos. Ya le he dicho al presidente norteamericano, impuestos a las grandes fortunas, impuestos a las grandes empresas. El impuesto a la renta de nuestro país es de 29.5%. Yo propongo que se incremente por lo menos a un 35%. Hay países que tienen el impuesto a la renta de 35, 40, 50, hasta 60%. ¿Y por qué en el Perú 29.5%? ¿Y por qué no puede incrementarse? Sobre impuesto a la renta, impuesto a los, por ejemplo, a la plusvalía de capital, a la ganancia de capital. Esto es importantísimo, porque si no logramos hacer esto, no habrá dinero que permita reactivar nuestra economía y no podremos superar esta crisis. Ya lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional hace poco y la propia clasificadora de riesgo Fitch Rating, de que si no hacemos la reforma y si no tomamos medidas urgentes de reforma profunda del sistema tributario, no habrá dinero para poder reactivar, para salir de la crisis en la que estamos actualmente inmersos. Esa es una primera tarea. Pero no solamente en la reforma tributaria, tiene que ser también una reestructuración de la propia SUNAT, porque la SUNAT es una institución burocrática y ha demostrado ser ineficiente. No se ha movido de ese 13-14% de presión tributaria en los últimos años. Es decir, no está haciendo bien su trabajo. La segunda medida, Miguel Ángel, Ernesto, tiene que ver con el tema del endeudamiento público. ¿Cómo financiamos la reconstrucción del país? Si no tenemos suficientes tributos que capten recursos al Tesoro Público, tiene que haber otra fuente de financiamiento. Nosotros tenemos en este momento estimado que nuestra deuda pública está en torno a 37% del PBI. Se proyectó para este año en 38%, lo dice en el marco macroeconómico multianual. Pero ¿cómo podemos hacer que nuestro endeudamiento aumente, por ejemplo, a un 50%? ¿Por qué no? ¿Quién me dice que eso es malo? En América Latina, el promedio de la deuda pública es de 80.5%. Y nosotros estamos en 37, 38%. El problema está que se ha generado una especie de tabú sobre el tema del endeudamiento. Es decir, la gente cree que es malo endeudarse. No. Depende para qué y hasta cuánto. Si tenemos un financiamiento externo, sobre todo en estos tiempos de que los mercados de capitales están siendo muy baratos, hay dinero barato, por lo tanto, yo creo que es una opción importante también mirar la posibilidad de endeudarse. Pero miren el caso de Estados Unidos, los grandes proyectos de inversión que acaba de anunciar el presidente norteamericano, ¿cómo lo va a financiar? ¿Cómo lo va a financiar? Vía endeudamiento, vía emisión de los bonos del Tesoro norteamericano. ¿Y eso qué es? Endeudamiento público. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento de los países de la OCDE? Está en torno al 150% de su Producto Bruto Interno. Estados Unidos tiene una deuda espectacular, casi impagable. España, por ejemplo, que está en torno al 150% de su Producto Bruto Interno. Y nosotros estamos en 37%. Que me diga un economista por ahí, estos economistas neoliberales, que son más papistas que el Papa querido, que me digan por qué es malo endeudarse. No se han metido ese cuco de que endeudarse es malo. No, todo depende. ¿Cómo y para qué? Yo les digo a ellos, las empresas cómo crecen, cómo aumentan de tamaño, endeudándose.
El tema es cómo lo manejan esos recursos. En fin, hay varias medidas, además de la deuda pública, que yo propongo para financiar, repito, la reconstrucción de nuestro país, que tanta falta nos hace. No sé, seguramente habrá otras preguntas que quieran ustedes, podemos ir Correcto, sí. comentando, ¿les parece? Sí, sí, y gracias por esta explicación y este análisis y este diagnóstico, Alejandro, que pone en contexto la situación y con varias lecturas, pero voy a compartir con Miguel Ángel la entrevista porque seguramente tiene algunos comentarios. Yo me estoy quedando con dos temas que son la presión tributaria y los nuevos impuestos, porque eso, de acuerdo, y el modelo económico, que también creo que tenemos que aterrizar. Pero Miguel Ángel tiene la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Ánfora 2021. Muy interesante el trabajo y esclarecedor el trabajo que ha realizado con este ensayo, texto que es muy interesante. Y yo creo y comparto también que seguramente el gobierno que se instale ahora el 28 de julio tiene que ser un gobierno de emergencia y de reconstrucción nacional. Pero hasta ahora efectivamente no vemos ni en el lado del fujimorismo ni en el lado de Patria Libre las propuestas más concretas para tener una idea hacia dónde nos quieren llevar. Pero acá en el texto también estoy viendo que efectivamente hay dos aspectos que me llaman la atención y que aquí sí hay dinero para evidentemente rescatar cuanto antes y que venga directamente a la vena de las clases populares para convertir la pobreza extrema. Repatriar el dinero negro, donde se supone que están en paraísos fiscales y que efectivamente la SUNAT en varias oportunidades ha advertido que se fugan del país 58.000 millones de soles por los vacíos legales que tenemos, por evasión tributaria y por elusión fiscal. Entonces, ¿cómo resolver realmente estos temas que sí, evidentemente, generan tremendos forados en el país? Y el otro tema tiene que ver justamente con las deudas tributarias, ya no solamente con las exoneraciones tributarias existentes, sino con las deudas tributarias y cómo es que en algún momento, por ejemplo, el Tribunal Constitucional hasta avala a los deudores empresariales con el Estado a través de la SUNAT. ¿Cómo tenemos que repatriar ese dinero negro y cómo tenemos que cobrar los 11.000 millones de soles de deuda tributaria que tienen un conjunto de empresas en este momento en el Perú? Si sumamos, Miguel Ángel, los dos montos, 11.000 millones de deuda que tienen las empresas con el Estado, y le sumamos los 58.000 millones, estamos hablando de casi 70.000 millones de soles, que es muchísimo dinero, prácticamente el 50% del presupuesto de este año. Entonces, todo esto pasa, sin duda, sobre lo que ya decía al principio, una reforma tributaria profunda, repatriar dinero negro. Y esta información no es mía, es información de la SUNAT. La SUNAT ha dicho de que 7.5% del Producto Bruto Interno se va fuera, ese dinero negro. Dinero generado en nuestro país se va a los paraísos fiscales, a Panamá, se va a Suiza, a las Islas Caimán, etcétera, etcétera. Y ese dinero se puede repatriar. ¿Pero por qué se dan estas cosas? Porque, como lo ha señalado muy bien Miguel Ángel, hay tremendos vacíos legales, y hay mucha generosidad. La legislación tributaria nuestra es muy laxa, muy generosa, muy indulgente, y no hay un gobierno con las agallas y la capacidad para decir que esto no va. Entonces, hay esos dos puentes, pero además de eso, hay un montón de exoneraciones tributarias en nuestro país, que la famosa estabilidad tributaria que ha beneficiado fundamentalmente a las empresas mineras, y están en este momento, por ejemplo, a través de una coyuntura sumamente beneficiosa, sumamente positiva. El cobre está subiendo, está a $11.000 la tonelada de cobre, por lo tanto las empresas mineras están ganando muchísimo dinero. Sin embargo, pues hay deudas grandes como por ejemplo el Cerro Verde, está con deudas de Scotiabank, de Telefónica, muchísimas empresas grandes. El informe del Tribunal Constitucional habla de 158 grandes empresas que deben dinero en nuestro país. Es decir, estamos en un país donde nadie cumple la ley, todo el mundo hace lo que le da la gana, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Sumado a todo esto,
hay otro elemento que es relativamente fácil de manejar, el tema de la corrupción. Nelson Yaques, el actual jefe de la Contraloría, ha dicho que el 15% del presupuesto anual se va en corrupción. Y eso representa más o menos 30.000 millones de soles. Si tuviésemos nosotros administración pública eficiente, transparente, que haya controles concurrentes, controles adecuados, medidas sancionadoras drásticas, habría menos corrupción en nuestro país. Y entonces estamos hablando de mucho dinero que está por ahí dando vueltas y que finalmente termina siendo dinero negro, porque el dinero que es producto de la corrupción termina siendo dinero negro y por el resto de dinero sale del país a los paraísos fiscales, como acaba de mencionar. Entonces, hay una serie de fuentes de financiamiento. Hechas las cosas correctamente, podría perfectamente financiar la reconstrucción de nuestro país que tanta falta nos hace. Y si a esto le sumamos, según el BCR, este año vamos a crecer más o menos el 10.2%, es decir, el PIB este año va a ser bastante bueno, la economía se va a reactivar porque hay una demanda mundial de materias primas, nosotros somos un país exportador de materias primas, entonces nos va a beneficiar en alguna medida. Como consecuencia de esa demanda mundial, nuestra economía igualmente empezará a calentarse. Entonces, habrá más ingresos fiscales para el Tesoro Público. Si sumamos todo esto, podemos hablar de muchos miles de millones de soles que pueda ayudar a reconstruir el país y que seamos pues, un país aspirante a ser un país moderno, un país desarrollado, un país democrático, un país abierto al mundo. Ahora, la pregunta es, ¿quién lo podrá hacer esto? Bueno, condición sine qua non. Evidentemente necesitamos un gobierno valiente, decidido, que tenga sentimiento patriótico, que tenga vocación de servicio, que sea un gobierno promotor de la eficiencia y la transparencia, sea un gobierno que de verdad se preocupe por el desarrollo de todos los peruanos o el progreso de todos los peruanos y que construyamos un país diferente entre todos y para todos. Al estilo de Joe Biden, que está ahora mismo siendo un ejemplo a tener en cuenta. Se va convirtiendo el presidente norteamericano en una especie de paradigma del mundo por las reformas profundas que se está poniendo en práctica en Estados Unidos. Y es el ejemplo a seguir, creo yo. Por eso necesitamos un gobierno valiente, decidido, y creo que eso sería una condición suficiente y necesaria para que el Perú aspire a un destino mejor. Sí, y ya la pregunta no es necesario, ¿no? ¿Cuál de las dos opciones que están presentes en el escenario de segunda vuelta puede ser valiente y decidido en estos urgentes cambios, Alejandro, que requiere nuestro país? Y hablabas de la reforma del presupuesto, y yo creo que si vamos más arriba, en el macro, tenemos que hablar de una reforma constitucional en varios aspectos, y uno de ellos tiene que ver con el modelo económico. Miguel Ángel, creo, tiene algún compromiso académico. Miguel Ángel, ¿o todavía nos acompaña? Sí. Miguel Ángel tiene compromisos académicos que lo vamos a exonerar. A lo mejor queda alguna pregunta, Miguel Ángel, antes de yo continuar con el tema, porque íbamos a entrar a la reforma constitucional. Miguel Ángel, con el agradecimiento además por la participación. Muy bien, un saludo y las felicitaciones reiteradas también por esta contribución al entendimiento de la realidad nacional, y creo que se necesitan expertos y analistas con esa absoluta independencia de poder plantear las ideas que están en este momento vigentes a nivel internacional, ¿no? Como bien ha mencionado el caso de Joe Biden. De modo que vamos a tener la oportunidad de seguir conversando con Alejandro Narváez, no solamente hoy día, sino en las siguientes jornadas, porque necesitamos justamente ideas esclarecedoras como las que ha planteado ahora. Muchas gracias y un abrazo, don Néstor. Me tengo Gracias, que desconectar. Miguel Ángel. Gracias. Y bueno, y entonces, Alejandro, retomando el tema, no solamente hay que modificar el presupuesto del próximo año, sino también hay que hacer serias reformas constitucionales. Y entremos a lo que es la especialidad de Alejandro, y que tiene que ver con la economía financiera como profesor principal en San Marcos. A propósito, estamos de aniversario todavía y al final vamos a comentar algo sobre San Marcos, y además profesor asociado en la Pontificia Universidad Católica
del Perú. ¿Qué hay que modificar del modelo económico o hay que hacer un cambio radical, Alejandro? Porque has hecho una referencia importante que nuestros televidentes seguramente han captado también, que es el Biden reformador, en un país llamado, digamos, que no tiene nada que ver con el socialismo ni con ideas que se parezcan, y que está de moda por parte de este escenario electoral. Ese es un paso, esa es una acción importante pensando en los que menos tienen de nuestro país. ¿Qué hay que cambiar el modelo económico? ¿Cuál es la percepción que tiene el profesional y el profesor universitario sobre la situación de nuestro país para los próximos 20 años, Alejandro? Sí, me dicen que estamos en un enlace. Nos tienen audio, Alejandro, pero sí, Sí, ya estamos estamos en imagen. atentos. Alejandro, adelante. Sí, yo creo que la Constitución de 1993, el colectivo, el partido de Keiko Fujimori lo llama como la Constitución de la Prosperidad. Pero a la luz de los indicadores socioeconómicos que tenemos acceso todos los peruanos, mirando las cifras que publica el INEI, mirando un poco los antecedentes de esos indicadores de pobreza, de desigualdad, de hambre, de desempleo, etcétera, podemos concluir de que no es precisamente una constitución de prosperidad. En cualquier caso, yo creo que las brechas sociales entre los que más tienen y los que menos tienen se ha abierto mucho más. Y creo que entonces la asignatura que está pendiente es justamente el tema de la Constitución. En este momento estamos viviendo una experiencia sumamente interesante. Nuestro vecino país, Chile, está ahora mismo eligiendo a los miembros de la Asamblea Constituyente. 155 personas se encargarán de redactar la nueva Carta Magna de los chilenos. Y eso me parece un tema a tener en cuenta. Y por lo tanto, nuestra Constitución de 1993 se gestó en una coyuntura completamente distinta. Y por lo tanto debe ser esa Constitución revisada, modificada, y de hecho hay una inmensa mayoría de peruanos que están por ese lado, de una nueva Constitución, y sobre todo el capítulo económico de la Constitución no refleja los reales intereses de un país en el que todos tengamos oportunidades para desarrollarnos como personas humanas. Entonces, hay toda una tarea por delante y hay dos propuestas concretas. Keiko Fujimori se aferra a la Constitución de 1993, ya decía, en su programa Rescate 2021 sostiene claramente de que no es el camino, ellos dicen que es el mejor modelo, por lo tanto, seguirán con la Constitución del año 93. Pero por otra parte, el propio Pedro Castillo y Perú Libre, todo el sector de la izquierda, plantean la necesidad de una nueva Constitución que surja Asamblea Constituyente, pero previamente plantearía un referéndum y que la población peruana decidiese si ese es el camino a seguir. Estamos ante este debate cuál es mejor, pero a la luz de la experiencia que hemos vivido en nuestro país y como en otros países, sin duda necesitamos una nueva Carta Magna, es mi punto de vista personal, una nueva Carta Magna que sea una constitución del siglo XXI, sea una constitución retadora, una constitución que todos los peruanos democráticamente participen para que todos nos sintamos identificados con esa Carta Magna. Y creo yo claramente que nuestra Constitución ha quedado desfasada porque sigue defendiendo el modelo económico neoliberal, ese modelo de más mercado, menos Estado, y a la luz de las últimas experiencias de la crisis del año 2008, sin duda el modelo está quedando prácticamente en el pasado. Eso es lo que tenemos, por lo tanto creo yo que es atinada la idea de una nueva Constitución para los peruanos. Muy bien. Y en el tema económico, el modelo económico, ¿cuál es el comentario, Alejandro? Sin duda, yo creo que el modelo económico neoliberal que viene ya desde los años 80 con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, pues ha tenido su ciclo. Y creo que todos en el mundo entero han cuestionado severamente
a este modelo que lo único que ha conseguido, y en el mundo entero, es abrir mucho más la brecha entre ricos y pobres. Y yo no lo digo, no solamente yo opino que eso es así, eso es verdad, mirando los indicadores internacionales, sino en la misma cuna del neoliberalismo, en este caso en Inglaterra, periódicos como The Times, New York Times o The Economist lo han dicho, de que el modelo ya no funciona. Y por eso esta intervención que inesperada para muchos de Joe Biden es realmente ejemplar. Fíjense cómo será el cambio que se quiere dar en Estados Unidos. Incluso es defensor, el presidente norteamericano, defensor de que los sindicatos, de que los trabajadores se organicen en gremios, como el caso de los trabajadores, por ejemplo, de Amazon.com, esta empresa que no quería que sus trabajadores se organicen, y ha dicho, hoy es un derecho que les asista a los trabajadores para que tengan gremios que les defienda sus derechos laborales. O sea, el mundo ha cambiado tan radicalmente y algo más, a punto. Sabes perfectamente, Ernesto, que cada año, en enero, en Suiza, se lleva el famoso Foro Económico Mundial. En este Foro Económico Mundial se debaten los grandes temas de la economía mundial, de la geopolítica, de los avances en la ciencia, etcétera, etcétera. Y ya el propio fundador de este Foro Económico Mundial ha dicho que el mundo necesita un reseteo, o sea, un reinicio de lo que va a ser el futuro. Y ahora en enero ha habido una especie de evento virtual que no se concretó como en años anteriores, y el próximo Foro Económico Mundial de este mismo año será en Singapur, me parece que a fines de este año, y será ya un evento más presencial que virtual. Y allí la agenda central es el reseteo del mundo, el nuevo giro que debe tener el mundo, el nuevo rostro que debe tener el mundo a la luz de la experiencia de los últimos 20, 30 años. Entonces estamos asistiendo a un nuevo ciclo económico, a un nuevo ciclo social, en el que ya no es un solo país el que maneja el mundo. Estamos hablando de un mundo bipolar que todos lo conocemos. China es ahora mismo, si no es la primera potencia económica del mundo, es la segunda. Ya no como era antes, por lo tanto, todo ha cambiado. Mucho más todavía con esto de la pandemia. El mundo ya no será igual, será completamente distinto. Y nosotros como país tenemos que aspirar no perder el tren, pero para eso, repito, necesitamos gobernantes que tengan esa visión de país, esa visión de futuro, esa visión de construir un país para eventos futuros no deseados. Esa es la tarea que tenemos en este momento, Ernesto. Correcto, de manera que el modelo de economía social de mercado, no lo decimos por nuestro país, sino por el contexto mundial que está señalando Alejandro, está requiriendo o cambios o modificaciones. Y en el caso de nuestro país, ¿cuál sería la recomendación con respecto al modelo? Bueno, lo que aquí hay que rescatar, el nuevo modelo económico que se plantea es una especie de neo-keynesianismo, es el rol del Estado. Un Estado eficiente, un Estado transparente, un Estado promotor, un Estado regulador. Es el verdadero sentido de la economía social de mercado. Mientras que en el contexto, y de hecho la Constitución de 1993 habla evidentemente de una economía social de mercado, pero interpretan para ellos que lo más importante es el mercado, no el Estado. Por eso dicen más mercado, menos Estado. En cambio, el verdadero concepto, la verdadera definición de una economía social de mercado, lo más importante es la persona humana, el individuo. El mercado debe estar al servicio del individuo, de la persona humana. Y eso es lo que nos falta, y eso es lo que hay que rescatar, desgraciadamente distorsionada, trastocada en la Constitución de 1993. Correcto, una economía social. Debería quedarse en una economía social nada más, Alejandro, ¿no? Me parece, bueno, me parece buena idea. Sí, correcto. Así que ahora, ¿qué opinión tienes de lo que se va a ocurrir en este tema de los debates? Porque por primera vez se va a dar el debate no solamente político por parte de los dos candidatos a la presidencia, sino también los equipos técnicos. ¿Qué expectativas como profesor universitario de este debate? ¿Qué puede esperar la población? Sobre todo esa población de menores recursos, que es la que ha dado la clarinada en la primera vuelta con su votación para decir acá estamos y tienen que atendernos y tienen que el Estado
priorizar la atención a esos sectores. ¿Qué se puede esperar de este debate, Alejandro, de los equipos técnicos? Bueno, Ernesto, habría que primero señalar quiénes están detrás de los programas de gobierno de estos dos partidos, Perú Libre y, por supuesto, el partido de Keiko Fujimori. Cuando yo miraba la lista de personajes que están en el equipo técnico de Keiko, pues inmediatamente veía la presencia, y creo que está en los medios, de Jorge Vaca Campodónico, que fue uno de los defensores del Banco Latino, un poco el salvador del Banco Latino, que al final perdió el Estado millones de dólares por intentar salvar a ese banco. Fue el que ideó el famoso rojo sensible, que también permitió para que haya muchos, digamos, contribuyentes tratasen de aprovechar y salvarse siempre por la puerta falsa. Campodónico, en este caso Jorge Vaca Campodónico, no es el mejor economista, ni mucho menos para dirigir la economía. No tiene lo que yo puedo llamar como valores económicos, valores humanos para dirigir la economía en nuestro país. Ya lo hemos visto, que estuvo en la cárcel, etcétera, etcétera. Pero hay otro dato interesante. Nano García que, bueno, en realidad yo no quiero ser tan crudo con él, pero conociéndola en el mundo académico nos conocemos quién es quién, nuestra trayectoria, nuestra conducta. Nano García en un momento ha sido un furibundo crítico de Keiko. Claro. Ha sido un despotricador realmente abierto contra Keiko Fujimori. Y ahora mismo es el jefe del plan de gobierno, del equipo técnico de Keiko Fujimori. ¿Cómo se entiende esto? Estas idas y venidas de la gente, este comportamiento camaleónico de la gente. Me parece falta de coherencia, falta de lealtad a tus principios, falta de ser coherente con lo que tú discursas, con lo que tú haces. Entonces no se puede confiar en una gente así. Hoy dices A, mañana dices B, y eso me parece terrible. Y eso es lo que tenemos en el equipo técnico de Keiko. Por lo tanto, yo poco espero. Será más de lo mismo, y ya lo dice el plan de gobierno de ellos, porque no es propiamente un plan de rescate. Si todo está yendo muy bien, gracias a la Constitución de 1993, pues entonces ellos dicen, bueno, está muy bien. Entonces, ¿por qué hablan de un plan? No estaríamos conversando la situación actual. Y por parte del equipo de Castillo, ¿qué información podemos comentar? De momento, Ernesto, no tenemos información, digamos, oficial. Se sabe extraoficialmente que hay un equipo que se está trabajando, hay un equipo que se está reuniendo en torno a Pedro Castillo. Esperamos que sean economistas o técnicos con, diría yo, con comprobada solvencia profesional y solvencia moral. Creo que es importante no perder de vista esto y así podrá tener un equipo que pueda soportar los rigores de esta crisis y que pueda ser capaz de revertir esta tendencia que actualmente viven los millones de peruanos y que podamos tener un futuro mejor para todos a la luz de estos temas que hemos planteado en esta conversación. Eso es lo que queremos, ¿no? Y acá producción me hace un apunte para el comentario tuyo, Alejandro. Me dice que Keiko, que ha juntado a Nano Guerra García, a Rospigliosi y a otros comprobados en su momento antifujimoristas, que Keiko tiene vocación de San Martín de Porres, de Fray Martín de Porres, ¿no? Que tuvo la capacidad de juntar a perro, pericote y gato. Bueno, pero esa es la anécdota y lo que queda de la realidad de nuestra política. Yo quería agradecer... Pero yo creo que, sí, Ernesto, es importante no perder de vista que personajes así que se han vuelto un poco mediáticos, los jóvenes que nos siguen, universidades, colegios, que ven estas conferencias, estos debates, ¿qué ejemplo les das? Una persona, el caso del periodista que estuvo como ministro de Interior en la época de Alejandro Toledo, y Rospigliosi, y Nano García, que estuvimos probando, otros que estuvieron en la cárcel, Carmen Lozada, que conocemos perfectamente, Marta Moyano, entonces, ¿cómo puede ser creíble la propuesta de estos personajes cuando más o menos está demostrado su trayectoria? Entonces, dice una frase de Albert Einstein que es interesante.
no hagas más de lo mismo con lo mismo. Si haces lo mismo con lo mismo, nunca esperes nuevos resultados. No habrá nuevos resultados. Eso lo decía este famoso científico Albert Einstein. Y creo que es una frase célebre, una frase que no debemos perder de vista, ¿no? Sigue haciendo Totalmente más de lo mismo vigente. con lo mismo. Y yo diría que sí son ejemplos, pero ejemplos que no se tiene que hacer. O sea, en la docencia universitaria, lo hemos dicho, hay ejemplos que se tienen que seguir, pero hay ejemplos que hay que destacarlos, Alejandro, para lo que no se debe hacer y lo que no se debe seguir, y creo que en esa línea está el comentario de estos personajes. Yo quiero regresar a San Marcos con el agradecimiento del caso por esta oportunidad de conversar sobre estos temas que son vigentes y que son de interés sobre todo para los más pobres de nuestro país, Alejandro. Y San Marcos, ¿por qué? Porque además ha estado de aniversario ayer y tenemos algunas coincidencias sanmarquinas. Yo soy de la promoción de los 70, que fue una época difícil, y ayer hemos tenido un especial acá en televisión, en BIS Televisión, dedicado a Renovación Sanmarquina, y quería pedirte un comentario a propósito de una comunicación que se ha dado a conocer de este movimiento que está en competencia para elegir a la plancha rectoral. Renovación Sanmarquina dice, la información que tenemos: los docentes firmantes, como miembros de la Asamblea Universitaria, solicitamos el retiro del doctorado honoris causa a Mario Vargas Llosa. Lo firma Juan Antonio Bazán Chávez, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; Rubén Quirós Ávila, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas; y Luis Montoya Canchis, Facultad de Ciencias Sociales. Y todo esto a propósito de la coherencia que tienen que tener los personajes públicos, Alejandro, con respecto a su comportamiento, y que en el fondo de lo que estamos comentando, y quisiera también la opinión tuya, Alejandro, de esta solicitud que están realizando profesores principales de San Marcos con respecto a este comportamiento de Mario Vargas Llosa, que ha sido sanmarquino, estudió en San Marcos, apoyó con un premio, de los primeros premios que tuvo al tema de Che Guevara, que estaba en esa época tratando de hacer el foquismo en Bolivia, y sabemos lo que ocurrió. Entonces, ¿cuál es el comentario como sanmarquino, no como profesor, sino como sanmarquino, Alejandro, con respecto a este tema? Yo creo que la Asamblea Universitaria o el Consejo Universitario primero está compuesto por estudiantes y docentes. Por lo tanto, es un espacio democrático en que cada uno de los integrantes se pronuncia en la dirección que estimen conveniente. Seguramente hay un, digamos, colectivo que no está de acuerdo con las declaraciones de Mario Vargas Llosa, las últimas declaraciones que para muchos ha sido desafortunada. Bueno, tenemos que, no queda más remedio, respetar la opinión de todos, y si están en su derecho de exigir eso como miembros del Consejo Universitario, pues están en su derecho. Pero al margen de todo eso, yo creo que San Marcos merece otro tipo de reflexión. San Marcos poco a poco se va convirtiendo en una especie de una universidad privada. Yo llevo más de 20 años como profesor allí y tengo un cariño especial. He sido siempre un profesor leal en mi trabajo. He intentado siempre, en la medida que pueda, prestigiar a la universidad, dando buenos ejemplos a tus alumnos, publicando artículos, trabajo de investigación, poniendo los grandes temas en debate nacional, porque eso también es el rol de la universidad pública y de San Marcos en particular. Lo que a mí me preocupa es que cada vez más San Marcos va achicando su presupuesto público. El presupuesto de San Marcos más o menos es de la siguiente manera: el 50% del presupuesto, vamos a suponer que es 500 millones, más o menos está en torno a esa cifra, 500 millones del presupuesto anual de San Marcos. El 50% es recursos ordinarios y el otro 50% son recursos directamente recaudados. Es decir, San Marcos no podría funcionar solamente con el dinero que el gobierno le da. Para que funcione San Marcos, a pesar de los pesares, a pesar de los problemas que tiene que trabajar, tiene que prestar servicios, de una serie de servicios como,
posgrados, diplomados, etcétera, para captar recursos que le permita cumplir con su, digamos, con su misión de impartir conocimientos, de crear conocimientos. Entonces, eso me parece preocupante. Cada vez más los estudiantes sienten que les cobra más dinero cuando es una universidad pública y cuando debiera ser por lo menos un 80% del presupuesto de recursos ordinarios. Y siento que en términos reales el presupuesto de San Marcos se va descendiendo. Y un profesor de San Marcos que tiene todos los grados académicos con 25 o 30 años con sueldos ridículos, sueldos equivalentes a una secretaria del Banco Central de Reserva. Incluso la secretaria del Banco Central de Reserva tiene un sueldo mayor que un profesor de San Marcos. Eso es una cosa realmente de locos. Sí. Es decir, la educación en nuestro país está pues muy relegado, muy, digamos, al margen de la preocupación central que debieran tener nuestros gobernantes. Y es un problema serio. San Marcos es una universidad grande, con miles de estudiantes de todas las regiones de todo el país, con buenos talentos, con buenos estudiantes, pero falta algo más. Financiamiento para que los docentes estén motivados, estén ilusionados, hagan trabajo de investigación que impacte, que hagan investigación aplicativa. Ese es el reto de los profesores de San Marcos. Y hay otros problemas que en su momento seguramente hablado. Seguramente que va a ser motivo de otra conversación, pero siempre aterrizamos, Alejandro, en el tema de presupuesto, ¿no? La educación pública requiere más presupuesto y San Marcos con mayor razón, porque es la universidad más importante de nuestro país y una de las que tiene mejor trabajo en el tema de la investigación científica, y eso no lo decimos nosotros, sino lo dice la opinión pública. Muchas gracias, Alejandro, por esta oportunidad. Esta es la primera oportunidad, vamos a seguir quizás antes de que converse el equipo técnico en este debate, porque ya lo vamos a conocer por parte del candidato Pedro Castillo, quienes van a formar parte, quienes van a enfrentarse a Vaca Campadónico y su equipo, ¿no? Así que gracias, Alejandro. Si hubiera quedado algo en la agenda, hay temas que sí lo vamos a conversar y que merecen seguramente el detalle, no solamente el tema de este equipo técnico. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti, Ernesto, por darme la oportunidad de compartir reflexiones, puntos de vista. Seguramente falta afinar muchos de ellos, pero creo que la intención es poner temas en debate, en la agenda nacional. Creo que hay muchas discusiones de idas y venidas, pero creo que medios como el tuyo deben poner en agenda esos grandes temas que son retos del país, desafíos de nuestro país. Y nosotros, los profesionales, los académicos, tenemos la obligación de aportar con nuestra experiencia y nuestro conocimiento para que eso se vaya encaminando de cara a un país mejor para todos los peruanos, un país en el que hay oportunidades para todos y no como hasta ahora, un país para un pequeño grupo y la inmensa mayoría excluido de esas oportunidades. Muchísimas gracias una vez más, mi querido Ernesto. Hasta otro día.